nuevo episodio de Divinamente Guiada Podcast y empiezo con una frase y es que todos necesitamos horas vacías en nuestras vidas o no tendremos tiempo para crear o soñar. Roberto Coles. Todas las historias, las grandes historias, empezaron en un espacio, en garajes, en habitaciones de la universidad. Ya saben, esas grandes historias, ¿verdad? Y para ser más específica y muy objetiva, lo hicieron en un escritorio, un lápiz, un papel y una gran idea. Tuvo vida, cobró vida y no fueron suficientes porque necesitaban ese espacio obvio para poder florecer y ese entorno en donde todos esos proyectos evolucionaron. Este espacio de soporte para materializar las ideas, los sueños, ese lugar para soñar más grande. Y yo lo he denominado espacio para crear y soñar. ¿En dónde inicia tu historia? ¿Tienes un lugar para dar vida a tus ideas? ¿Cuál es ese soporte físico para crear? Una de las áreas más importantes en un mundo ideal es que todos tuvieran ese espacio para crear y soñar. Y no solo necesitamos para ser más ordenados, guardar objetos importantes, sino que necesitamos desplegar esta energía creativa que tenemos todos. Y de algún modo esa energía surge, se muestra y cuando la reprimimos entramos en conflicto porque no nos permitimos ser quien hemos venido a ser. Porque somos creadores y podemos diseñar los espacios para que sean ese soporte también de crear cosas hermosas en el mundo. Y mi propuesta con este episodio es que te lleves una idea y que pases a la acción a través de tu espacio. Y ese fue el primer cambio que hubo en mi vida, un escritorio y una silla, literalmente un tablero, una silla para poner la energía en movimiento porque le di espacio a esa energía creativa y ahí empezaron las conquistas. Este podcast ha sido una de ellas y la más importante de todas creo que ha sido la propia autoconquista de permitirme desplegar esta energía, ponerla en movimiento y ponerla al servicio de los demás. Y mi vida empezó a cambiar conscientemente cuando leí El Camino del Artista, porque lo apliqué, lo llevé a la práctica. Si no lo has leído, se trata de un libro de 12 semanas, que es un libro para hacer y ser. Y bueno, hay una tarea que se repite durante todas las semanas, que tienes que hacerlo como parte del compromiso contigo, y es escribir 3 páginas diarias. Y es un hábito ya en mi vida porque lo practico ya algunos años y eso me ha cambiado. Porque al principio me permitió reconocer lo que realmente anhelaba, porque este libro se trata acerca de la creatividad y me regaló unos nuevos lentes para mirarme a mí y mirar a mi alrededor. Obviamente que cuando escribía empezaron a repetirse muchísimas historias y se repetían hasta que un día me dije basta, o sea, ¿hasta cuándo más me quiero contar estas historias una y otra vez? Entonces fue un cambio consciente de mirar mis historias y de cambiar esas historias por aquellas que realmente me inspiren, me muevan, me apasionen. Y gracias a escribir cada día me di cuenta que necesitaba un espacio físico para mí. Tenía mi habitación, pero el tema iba más allá de ello. Quería un espacio para crear, quería un espacio para escribir esas páginas matutinas, un espacio para coser, porque hasta ese punto ya había entrado a este mundo de la costura que tanto me encanta y quería ese espacio para crear mi arte, un espacio sagrado para mí, un espacio íntimo, un templo íntimo y personal. Y en mi casa no tenía el espacio adecuado porque somos 4 hermanos y durante mucho tiempo compartí la habitación con mi hermana. No fue siempre así, pero no tuve la oportunidad de conocerme a través de mi espacio, saber lo que me gustaba, cuál era mi estilo, ¿verdad? Porque estaba ahí entre las cosas de mi hermana y las mías. Era un espacio en donde sí, en algún momento tuve ese espacio para mí, pero no me apropié de mi espacio. Ese fue el punto y ahí no me pude conocer a través de este. Entonces, cuando la creatividad llega a mi vida, simultáneamente hubo movimiento en mi hogar porque mi hermano Freddy, que es el segundo, ya se había casado y mi hermana Lisette, que es la última, yo soy la tercera, en poco tiempo ya se iría a formar su hogar y de algún modo durante algunos años físicamente no estaba ese espacio disponible. Entonces yo no reconocí la importancia de ese lugar sagrado para permitirme explorar mi creatividad. Y aquí hay una paradoja y es que a pesar de ser diseñadora
de interiores, no había movido un alfiler para cambiar mi espacio. Nada, absolutamente nada. Obviamente que sí lo había aplicado en las áreas sociales, en las salas, ¿verdad? Como los colores, pero eso era como lo mínimo que pude llegar a como compartirme a través de esta profesión. Entonces, esa conversación conmigo en esas páginas se hicieron visibles. Yo empecé a cuestionar que cómo era posible que siendo diseñadora no haya modificado nada en mi espacio, en mi habitación. Y todo eso me llevó a una gran frustración y al mismo tiempo reconocía que estaba en mí tomar acción, ¿verdad? Porque era yo quien reconocía que eso estaba pasando y estaba en mí. En esas páginas realmente me preparé mentalmente. Cada acción fue escrita en ella y llegaba una nueva idea y ahí seguía tomando forma, y cada vez que estaba en las páginas lo reconocía, qué me gustaría, qué no me gustaría, con qué contaba en ese momento y con qué no. Ahí me di cuenta realmente que las historias que me contaba estaban un poco siendo muy repetitivas, como les dije antes. Ahí me pude ver y entendí que esta era una práctica muy potente, porque la mayor parte del juego en la vida es mental. Todo sucede en la mente antes, ¿verdad? Y es pensar, sentir, actuar. Entonces, estas páginas son una forma de acompañarme y que la recomiendo al 100%. Y lo primero que hice cuando ya me di cuenta que necesitaba este espacio fue pedir ayuda a otra persona, ¿verdad? No está mal pedir ayuda. Y le pedí ayuda a un colega diseñador. Imagínense, yo era diseñadora y le pedía ayuda a un compañero. Bueno, él le pedí la cotización para un escritorio, era súper básico y no creía en mí. Ese era el asunto. Le pedí a él su ayuda porque no creía en mí, en lo que sabía, porque hasta ese punto había trabajado como una diseñadora de interiores, pero en espacios modulares con muebles, y eso era algo de mi día a día. O sea, estuve más de 4 años en esa área y obviamente después de ahí también lo apliqué, pero no me sentía capaz de crear algo por mi cuenta, entonces no tenía esa confianza en mí mismo. Bueno, los días pasaron y el día que él me envía la cotización, me sentí tan frustrada porque llegué a ese tope y me indigné. Me dije, Cintia, ¿cómo es posible que sabiendo de muebles y de tener el conocimiento no seas capaz de diseñar un espacio para ti? ¿Te ha pasado? ¿Verdad que es frustrante? Saber que tienes el conocimiento, saber que tienes los skills, ¿verdad? Como estas habilidades, que tienes todo lo que necesitas y aún así no te atreves, no te sientes capaz. Pero créeme que debes dar un primer paso. Y para mí, de verdad que yo sentí, o sea, me enojé muchísimo, sentí mucho coraje y esa fue mi gasolina, porque el coraje fue mi aliado. Y toda esa energía que tenía la usé para actuar. Crear mi propio espacio, ese fue mi primer reto creativo. Y fue atreverme a creer en mí, que yo podía tomar acción y dar esos pasos para darle forma a esa idea que literalmente era un escritorio. Era tan sencillo y no me atrevía. Entonces, cuando lo hice, se abrió una puerta, la puerta de la posibilidad. Si era capaz de hacer esto, ¿qué otras cosas podía ser capaz de crear? Estaba haciendo mi propia evidencia. Estaba experimentando a través de mi vida de lo que era posible, y créeme que eso fue muy poderoso y es muy poderoso. Ser tu propia evidencia abre las puertas internas, atreverte a crear y ser la creadora de tu propia vida. Y con este episodio quiero acompañarte a ser consciente de ese poder que tiene modificar tu entorno para cambiar tu vida. Que tú seas quien da esos pasos para facilitarte obviamente la consecución de tus metas y objetivos. Otra cosa es que las metas son muy importantes porque te permiten ser a ti mismo la propia evidencia de que algo es posible, algo que no te sentías capaz de hacer y te la pones como meta. ¡Wow! ¿Qué otras cosas están disponibles para mí, verdad? Uno de una supuesta debilidad que he tenido ha sido mi voz, y el podcast por eso tiene este valor tan importante. Es un espacio tan íntimo, tan personal, porque me hago visible también a través de mi voz. Y eso al principio fue muy doloroso, pero ya con el pasar del tiempo
me fui haciendo más fuerte. Y siento que esta es una gran oportunidad para mí, para demostrarme de que esas supuestas debilidades ahora se pueden convertir en mis fortalezas. Entonces, cuando tú te marcas una meta y te cumples, tú te vuelves en tu propia evidencia y no hay nadie que te diga que no es posible algo. Si tú lo logras, dices, wow. Por eso la evidencia de alguien que ha logrado lo que tú tanto anhelas es tan importante, sobre todo de esas personas que están más cerca, ¿verdad? Porque hay muchas personas haciendo cosas increíbles, pero entre más cercanas a esa persona de que te dé evidencia de que es posible. Y ahí te pones a pensar, ¿cuál es la diferencia entre esas personas y yo? Y realmente todos nacimos para crear. Y en cada persona está establecerse sus propias metas y cumplirlas para convertirse en su propia evidencia. La intención de esto también es crear nuevos hábitos que estén íntimamente ligados a este espacio para crear y soñar. Y con esto también me refiero a las rutinas y las acciones de ese día a día, porque somos seres de repetición y somos lo que hacemos de forma repetida. Si tú vas al gimnasio diariamente, eres una persona que cuida de su salud, que se preocupa por su cuerpo, que hace ejercicio, que tiene vitalidad, que tiene energía, ¿verdad? Entonces eres una persona saludable, que te cuidas. Entonces eres lo que haces de forma repetida. Y todo lo que hacemos diariamente se convierte en parte de nuestra identidad. Por eso hay una frase de James Clear, que justo estoy acabando de leer este libro, que wow, me confirma ciertas cosas que he aprendido también con la práctica del coaching, y la frase dice así: rodéate de un entorno que promueva tu nuevo comportamiento. Este es el truco de éxito más grande que existe. Y sí, confirmo, para mí fue ese el cambio que hubo en mi vida. Fue uno de los primeros cambios y que ahora te estoy compartiendo. Mi intención es que cuides de ti a través de tu espacio, que tu hogar, tu habitación se convierta en ese soporte de bienestar y éxito que quieras crear en tu vida, ¿verdad? El éxito es distinto para cada persona, pero tú puedes definir cómo es ese éxito para ti y lo puedes elegir a través también de tu espacio. ¿Cómo me quiero sentir? ¿No es cierto? Y sé que te preguntarás, ¿por dónde empiezo? Y el primer paso siempre está en tus manos. Es tomar la decisión de crear ese espacio para ti, de ser consciente de la importancia de rodearte de belleza a tu alrededor. La naturaleza es un gran símbolo de belleza para mí. Creo que la naturaleza es ese símbolo de wow, de abundancia, de perfección, de armonía, de equilibrio. Es hermosa. De verdad que tenerla en mi día a día es un gran regalo. Dar vida a un lugar que te haga sonreír y por sobre todo un lugar para desplegar esa energía creativa. Cuando cuestioné quién soy como diseñadora, actualmente surgió un mensaje muy claro. Y es una gran noticia para ti, porque nadie mejor que tú sabe lo que es mejor para ti. Qué es lindo, qué es bello, es muy subjetivo. Y tenemos la capacidad de conectar con una voz interior también para diseñar nuestro espacio, para diseñar ese espacio, para realizar esos cambios en todas las áreas de tu vida, ¿verdad? Ahora estamos centrándonos en los espacios para crear y soñar, y está en ti ese saber. Tú tienes esa intuición natural, eso es algo único en ti y es algo que nadie te puede quitar. Conectar con esta voz interior para crear ese espacio de soporte de bienestar puede ser un instrumento de reconocer quién eres. Es una gran oportunidad de conocerte a través de tu espacio y de elevar la voz, de elevar esos gustos, de decirle al mundo quién eres a través de tu espacio. Obviamente que hoy les voy a compartir unas súper claves, y es que lo que te quiero recordar es que buscamos las respuestas en el mundo externo, afuera de nosotros. Buscamos respuestas y cuando las verdaderas respuestas están en nuestro mundo interior. Por eso, hacernos mejores preguntas. La calidad de tu vida depende de la calidad de preguntas que te hagas. Esto lo dice Tony Robbins, entonces lo amo. Y esta falta de confianza en nosotros mismos también se traslada a todas las áreas de nuestra vida y también obviamente a los espacios, hasta que seas consciente de que como es una cosa, son todas. Cuando retomamos ese poder personal, cuando creemos en nosotros mismos y ponemos esa energía en movimiento, muchas cosas empiezan a pasar. Y no de forma aleatoria, sino porque tú eres quien toma las riendas de tu vida y empiezas a expresarte por quién eres. No por la persona que otros esperan que seas, y mucho menos a gustar
gustar o complacer a los demás. Hoy justo escuchaba un podcast y decía que la verdadera libertad es no tener que gustar o complacer o probar algo a los demás, porque ahí la atención está afuera, no está dentro de ti, porque a quien tienes que complacer, a quien tienes que gustar es a ti, primero a ti. Y este paso de cambiar tu espacio por uno que realmente te haga sentir la creadora y creativa, porque lo eres, independientemente de la industria en la que te encuentres, de la profesión que tengas, eres creativa, eres la creadora de tu vida. Y el espacio para crear y soñar será el soporte de tus próximas acciones, y de verdad, si haces este ejercicio te va a dar muchísima claridad, porque será intencionalmente un espacio para esa creatividad, para la creatividad en tu vida, porque ese espacio para crear y soñar te está esperando. Personalmente ha sido ese espacio que a mi niña chiquita le hubiera gustado tener. Cuando empecé a darle forma y vida a este espacio, recordé que mi color favorito era el rosado, entonces empecé a incluir cositas de color rosado que me recuerdan que eso es aquello que a esa niña le hubiera gustado tener. Y mucho de conectar con nuestra creatividad va con eso, de conectar con esa voz de esa niña curiosa, exploradora, ¿verdad? De recordar qué es lo que le gustaba a ella hacer, cómo pasaba el tiempo, qué es lo que hacía, ¿verdad? Cuando era muy niña. La creatividad también nos permite conectar con esta niña interior. La creatividad ha sido esa mano amiga y también para permitirme conectar con esta niña. Entonces, este espacio puede ser también ese lugar en donde puedes conectar con ella. Y es súper bonito porque cuando tú tienes claro para qué tienes un objeto en tu casa, si alguien te critica o dice algo del tema, realmente yo no me he sentido ofendida, más bien me cuestiono y digo, ¿qué tanto esta persona habrá conectado con su parte, con su niña interior, para que tenga ese tipo de juicios? Porque son juicios, nada más. Lo que expresan las otras personas son juicios de aquello que ellos mismos no se han atrevido, no se permiten tener o hacer en su vida, o ser también. Entonces quiero compartir contigo algunas claves prácticas para realizar estos cambios en tu espacio hoy mismo, porque hoy ya puedes plantar la intención y tomar las acciones necesarias. Entonces la tarea inicia con un lápiz y un papel, escribiendo que estás comprometida con tu vida creativa y que le vas a dar un espacio, un santuario creativo que será el inicio de esos cambios que quieres ver en tu vida, porque la firme decisión de cambiar tu entorno, si quieres mejorar tu vida, empieza por ahí, ¿ok? Entonces podría empezar con una pregunta que es muy importante y es: ¿cómo me quiero sentir? ¿Cómo te quieres sentir? Esa es la esencia de la creación de tu espacio. No pienses que es más complicado, no, esta es la esencia. Pero en este proceso quiero compartirte un poco más y empecemos por la limpieza profunda. La limpieza simboliza crear espacio. Muchísimas veces es emocional porque significa que tienes que dejar ir, tienes que soltar, tienes que desapegarte de aquello que ya no vibra contigo. Es el desapego, porque son esos objetos que ya no están en sintonía con tu versión actual, que quizás en algún momento hicieron sentido, pero que ahora es momento de cuestionar y revisar. Cada cosa tiene un lugar en tu mente, y si tienes un recuerdo de una pareja anterior, por ejemplo, eso está ocupando espacio. Y cuando tienes pendientes, algo por reparar o que quieres dar una segunda oportunidad, también. Entonces esta limpieza tiene que ser exhaustiva, ropa, papeles, libros, fotos, objetos rotos te tienen que ir. Todo lo que ya no usas y que ya tuvo su momento. Hay una regla que aplico que es que si no he usado en un año, entonces se tiene que ir. Esto es también para practicar el desapego. De verdad que es una forma de liberarte de la energía que ya no está en sintonía con tu versión actual, de actualizarte también a través de tu espacio. Llevo ya algunos años practicando esto de la limpieza y de dejar ir, de quedarme con lo que me gusta al 100%. Y este mes me uní a un reto de limpieza del espacio. Aún no terminó. Ya las áreas sociales están listas, pero la intención misma ha hecho que la energía, las moléculas de energía
se muevan, se activen. Un desagüe estaba tapado, ya no lo está, ¿verdad? No es que mágicamente pasó, sino que hubo un movimiento de energía. Y el objetivo de este reto fue topar todas las cosas que hay en la casa, limpiar, mover cada cosa, cada mueble que había en el hogar. Entonces, cada cosa tiene su lugar y así cada actividad debe tener su lugar, por sobre todo para crear esos hábitos que tanto anhelamos. El segundo punto es rodéate de belleza. La armonización de ese espacio significa que te puedes quedar solo con aquello que te gusta en un 100%, no menos de eso. Ahí te puedes dar cuenta cuáles son tus estándares de lo que te parece aceptable, con qué te quedas y con qué no. Ese 100% es un estándar alto, pero es lo que merecemos tener a nuestro alrededor porque es lo que tenemos en nuestro día a día. En este caso, tu santuario creativo tiene que tener elementos que realmente te encanten. Esos son como activadores de ese momento para ti. Que cada vez que lo veas te recuerde. Entonces pueden ser colores, texturas, también puede ser aromas, eso que evoque lo que quieres sentir. Hasta el momento son cosas que ya tienes en tu vida, de quedarte con aquello que más te gusta, y más adelante incluiremos un mood board en donde podrás incluir nuevos objetos. Entonces quédate solo con aquello que esté en ese 100% de aceptación. El siguiente punto es el estilo personal. ¿Cómo defines tu estilo al vestir? Tal vez no tienes un estilo, tal vez tienes dos estilos, y esto me parece muy interesante porque primero vas a evaluar cómo eres al vestir y tú me dirás, Cintia, pero eso qué tiene que ver con mi espacio o con el tipo de estilo que pueda tener mi hogar, y tiene todo que ver. Porque tú te vistes todos los días, tú eliges ciertas cosas, no de forma aleatoria, sino porque realmente te gustan. Entonces vamos a darle una miradita a ese estilo que tienes, a ese estilo personal. O sea, pensaba que solo era un estilo, pero no, pueden ser dos. Entonces, al evaluar cómo eres al vestir, se abre esa puerta de exploración a tu personalidad, a quién eres también a través de lo que ya está en tu closet. Y esta es una tarea que requiere de tu atención porque todos los días ya te vistes y eliges lo que se siente bien para ti. Entonces se trata de tomar en cuenta a tu forma de vestir para que tu espacio tenga también ese toque personal, eso que ya está en ti, porque no vamos a disfrazar a nuestro espacio con aquello que nos gustaría y nos encantaría, pero que realmente no conecta con nuestra esencia. Y eso aplica también para el momento de vestir, ¿verdad? Yo no tenía claro mi estilo y hice un ejercicio de tomarme durante 7 días seguidos una foto de cómo me vestía y ver qué tenían en común esas 7 fotografías. Y tengo un quiz que te puedes descargar para saber cuál es tu estilo y está basado en los 7 estilos universales. Es muy confiable, de verdad. Y es sencillo, es de elección múltiple y no te toma más de 5 minutos. Lo voy a dejar aquí en la descripción del episodio. Y una vez que ya hayas descubierto o que hayas confirmado tu estilo que ya sabías, ¿verdad? Quisiera que seas muy consciente de los objetos que tienes a tu alrededor y que te preguntes si tienen ese mismo estilo. Entonces, al tomar decisiones conscientes de lo que eliges al vestir, te darás cuenta que estás siendo más tú también en tu espacio. Y así te darás cuenta que vas a elegir cosas de una forma más consciente de quién eres tú. Encontrar tu estilo solo es una parte de saber quién eres, de encontrarte contigo mismo. Porque al hacerlo puedes descubrir partes de ti que necesitan tu atención y que tienen que ver con tu espacio y también tu forma de vestir. Para Iris Apfel, esa decoradora de interiores, decorar una casa y vestir a una persona son lo mismo. Y me hace muchísimo sentido y por eso te lo comparto. El siguiente punto es tiempo contigo. Hay una frase que dice, solo se puede amar lo que se conoce. Por eso el autoconocimiento es parte de cualquier ecuación. Los negocios, tu habitación, tu forma de vestir, el cómo te muestras al mundo, van de conocer tus fortalezas, de conocer tus debilidades, de saber quién eres. Y escuché justo a Iris Apfel en un video, ella ya murió, justo este año creo que fue, y que dice que la expresión de uno mismo es muy dolorosa, porque tienes que ir profundo en tu interior y habrá cosas que no te gustarán y que tienes que llegar a apreciarlo, porque ¿quién más lo va a hacer si tú misma no aprecias aquello que no te ha gustado, con lo que has renegado o esas luchas internas que has tenido contigo? Y lo menciono porque cuando estamos en esa rivalidad o esa lucha, ¿no es cierto?, con una parte de nosotros mismos no podemos estar en paz y en calma.
Siempre habrá esa vocecita que nos molesta, ¿verdad? A cada instante. Y no aceptar quiénes somos causa muchísimo dolor, porque es mantener esa lucha constante contigo mismo. Por eso cuando haces las paces con esas partes de ti que no te han gustado, hay mucho alivio, hay mucha paz y todo empieza por la aceptación. ¿Para qué luchar? ¿Para qué luchar? Deja de luchar, deja de hacerlo. Yo mantenía una lucha con mi cuerpo, de verdad, renegaba de ser delgada y cada quien tiene su lucha y elige con qué luchar. Y hasta que dije, no, acepté mi cuerpo tal y como era. En ciertos momentos obviamente llegan como estas viejas voces, pero realmente digo, está en mí, ¿verdad? Como moldear mi cuerpo, hacer ejercicio, comer más saludable, depende de mí, ¿ok? Y yo ya dejé de luchar y tú eliges cuáles son esas luchas que quieres seguir manteniendo contigo. En este tiempo contigo aplicado a tu espacio se puede traducir a qué energía tienes más predominante en ti, porque tenemos esta energía masculina y esta energía femenina y qué necesitas, porque solo tú sabes, ¿verdad? Solo tú pasas contigo 24/7, entonces ¿a quién más vas a pedir estas respuestas si no están en ti? Están en ti, tú tienes las respuestas, entonces ¿qué necesitas más? Necesitas más orden, necesitas fluir más, ¿verdad? Porque eres como muy estructurada, te gusta mantener el control, porque quieres hacerlo perfecto, ¿verdad? Todas esas cosas se trata de autoconocerte y usar herramientas que te ayuden a sobrellevar estas situaciones. Entonces eres adicto al trabajo, tomas mucho tiempo de descanso, ¿verdad? Entonces ahí es cuando la energía masculina o femenina no está en balance. Y te voy a poner unos ejemplos para que me entiendas cómo sería aplicarlo a tu espacio. Si eres muy disciplinado, quizás un sillón muy cómodo sea lo ideal, porque eso es algo que se te da natural a ti, ¿verdad? Un sillón muy cómodo, como no habría problema, con una mesita ahí al lado para poner la compu, sería ideal. Pero si te pasa todo lo contrario, entonces necesitas algo con más de estructura, quizás una silla, un sillón un lugar donde nadie te moleste, un escritorio, espacio para guardar y tener todo ordenado. Todo depende de quién eres tú, de cómo te defines a ti mismo y saber que esas etiquetas pueden cambiarse. Si te has definido como desordenado, por ejemplo, esa es una etiqueta que se puede cambiar. Entonces necesitas un espacio con pocos elementos hasta que adoptes los hábitos que te permitan mantener el orden. Es decir, solo tú sabes lo que realmente necesitas. Nuevamente te repito, ¿verdad? Porque por ello está en ti conocerte, pasar más tiempo a solas contigo. Lo ideal sería tener como unas citas para darte cuenta qué eliges siendo tú. ¿A dónde irías? ¿Qué comes? ¿De qué disfrutas? ¿Cuánto tiempo pasas? ¿Verdad? Todo eso depende de conocerte. En esos momentos de apreciación contigo, de estar contigo, te encuentras, te conoces, cuestionas quién eres, qué quieres. Y la clave es que puedas elegir quién deseas ser. Porque todas esas etiquetas y todos esos comportamientos que hemos tenido pueden ser modificados. Ha sido algo que has repetido por muchísimo tiempo y que si ya te has dado cuenta que eso te está perjudicando para alcanzar tus metas o para ser quien realmente quieres ser o que quién viniste a ser, está en ti cambiar y por qué no apoyarte en tu espacio. El siguiente punto es la identidad creativa. Hemos sido creados para crear. Somos creadores y si creas, necesitas un espacio para hacerlo. Con este episodio de verdad que tengo la intención que creas en ti como ese ser creativo, como ese ser que crea las cosas que ya hay en tu vida, que has creado todo lo que ya hay en tu vida y que crees ese espacio para que seas quien viniste a ser, creador, creadora. Y todo tiene que ver con la creatividad, porque cuando le das ese lugar a esa energía creativa, automáticamente te conviertes en un ser creativo, ¿verdad? Eres un artista y viniste a crear arte con tus dones y talentos. Independientemente de la industria, independientemente de la profesión que tengas, eres un artista. Y cualquier cosa creada por el hombre es una forma de expresión de sí mismo. Y lo podemos hacer a través de lo que expresamos, a través de la pintura, las letras, el canto, el baile, los negocios. Y este espacio para crear y soñar es un lugar para explorar, para ser curioso, para experimentar. Porque recuerda que todos esos actos creativos son momentos de bienestar en los que te relajas y se presentan las soluciones, las nuevas ideas y te sientes mejor. Por eso, ¿quién elige ser? La historia de yo no soy creativa no te aporta nada. Si esa ha sido tu historia,
historia no está siendo positiva para ti. Piensa en que la desventaja que tienes al pensar eso de ti es grande. Y por eso este espacio para crear y soñar le das una puerta de bienvenida a esa identidad, porque estás eligiendo las posibilidades, porque puedes elegir quién quieres ser y esa creatividad, ese ser creativo ya está en ti. Y bueno, ahora quiero compartirles algo que personalmente me ha pasado, y es que ser diseñadora de interiores está íntimamente vinculada con esto de ser creativos, ¿verdad? De pintar, de ser artistas, pero yo no alimentaba a esta parte de mí, no nutría a mi creatividad. Y cuando tomé responsabilidad y le dediqué tiempo, mi vida empezó a cambiar, de verdad. Y todo inició por dar un lugar en mi corazón y en mi hogar, porque ese cambio fue maravilloso y ese fue el inicio de muchísimas cosas lindas en mi vida, porque yo estaba literalmente bloqueada, yo estaba alejada de mi ser creativo y no actuaba como esa mujer creativa, como esa mujer recursiva que tiene soluciones, que quiere dar de una forma llena de color y vida sus regalos a los demás. Y aquí viene el siguiente punto, la actitud. Cuando haces cambios en tu vida, afuera hay una respuesta. Habrán comentarios, habrán sugerencias no solicitadas de lo que debería hacerse, pero ¿por qué haces así? Y entonces aquí la clave está en ser fiel a tu esencia, en ser fiel a ti. Y para ello requieres muchísima actitud. Por eso cualquier cambio que hagas en tu vida podrá ser sólido y fuerte si nace desde el fondo de tu corazón. Y desde ese lugar no hay nada que justificar o aparentar, ¿verdad? O demostrar, nada. Al trasladarlo al espacio, sucede lo mismo. Tu santuario creativo, tu espacio para crear y soñar es el reflejo de lo que para ti es esencial e importante. No tiene que hacerle sentido a los demás. Si cuidas de tu salud y empiezas a cambiar tus hábitos de alimentación, no tiene que hacerle sentido a los demás. Y tampoco está en nosotros como recomendar esto que estamos aplicando, sino simplemente de hacerlo por nosotros mismos, ¿verdad? Y ahora una pregunta que, es hermosa. Imagina que tienes un cuarto secreto en tu hogar y nadie lo puede ver. ¿Cómo se ve? De verdad que cuando encontré esta pregunta me dije, esa es la clave. Porque ¿cómo sería esa habitación? ¿Cómo sería nuestra propia vida secreta si no fuésemos juzgados por nuestras elecciones, por lo que elegimos ser? Muchas cosas que ahora mismo estamos eligiendo están siendo influidas por esas voces externas. Pero cuando tenemos una voz interior fuerte, cuando defendemos nuestro ser esencial, que ya sabe que es único, te vuelves realmente muy magnética. Muchas cosas que elegimos hoy están siendo cuestionadas por los demás, por esas voces externas. Y tenemos una voz interior que ya sabe, que sabe lo que quiere, que sabe que es única, que sabe que si se hace caso a sí misma todo va a estar bien. Entonces responder esta pregunta te permite ser quien quieres ser. Esta lo aprendí de Ingrid Fettel, quería mencionarla, es una diseñadora estadounidense que habla acerca de el gozo, alegría, y recuerda que esa actitud que tienes al ser tú y al ser fiel a ti mismo es lo que puede inspirar a otros también ser y hacer lo mismo en sus espacios y también en su vida. El siguiente punto es el espacio con personalidad. Para diseñar este espacio con mucha personalidad, te quiero compartir un ejercicio clave y elige 3 palabras que reflejen eso que quieres sentir en tu espacio. Si no sabes cómo te gustaría sentirte, entonces cómo no te gustaría sentirte, busca el antónimo de esa palabra. Y ahí está, ya lo tienes, ¿verdad? Entonces ahora imagina como si tuvieras que vestirte para una cita muy especial. Esta cita es con la persona más importante, es decir, tú. ¿Qué ocasión es? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Qué colores asociados a ese estilo usarías? ¿Cómo son las telas? ¿Cómo son los colores? ¿La textura? ¿Un lugar lleno de flores? Por ejemplo, para mí sería hermoso. ¿Qué te gustan los animales? ¿Qué te gusta? ¿Qué hay en ese lugar que lo haga tan especial? Y esta cita contigo se trata de tener esta cita con tu creatividad. Primero darle el lugar, ¿verdad? Luego vas a ponerle un horario que cada día vas a conectar con esa parte creativa que va a ser parte de tu rutina, parte de tu bienestar. Y para que sea un espacio con personalidad, vas a responder esa pregunta de cómo te gustaría sentir y vas a elegir 3 palabras.
Y para cada sensación vas a elegir un objeto y un color que produzca esa sensación. Vas a usar la iluminación, texturas, muebles que corroboren esas sensaciones, ¿no es cierto? Tomando en cuenta tu estilo también al vestir. Si la silla que usas, por ejemplo, es muy dura y quieres sentirte más cómoda, quizás un cojín de tu color favorito puede funcionar. O si quieres más calidez, si quieres sentirte como en un lugar acogedor, usa iluminación de luz cálida que te brinde esa sensación. El punto aquí es que no importa si aún no tienes el presupuesto para realizar los cambios que tanto te gustarían. Sé que si estoy hablando de un lugar creativo, las imágenes que hay en Pinterest son fabulosas, hermosas, pero vamos a aterrizarlo en el día de hoy y estas preguntas que ya te he proporcionado ya te pueden dar un acercamiento a eso que realmente para ti es importante, es esencial y que no necesitas escuchar una voz externa, sino conectar contigo. Tu tarea ahora es definir cómo te quieres sentir en ese espacio. Eso es lo más importante ahora, ¿ok? Entonces, crea un mood board con todos los elementos que te gustaría incluir que están asociados a lo que quieres sentir. Y ocúpate de lo que hoy está en tus manos con la clara intención de dar a tu espacio ese aire renovado creativo. La idea es que determines ese espacio físico para ese santuario creativo. Cada vez que te sientes en este lugar, la señal debe ser muy clara. Es crear. Como regla debe ser una tarea muy sencilla. Que disfrutes muchísimo y disponer de todos esos materiales y que se convierta en parte de tu rutina, porque recuerda, cada acción debe tener su espacio y si no cuentas con el espacio suficiente, como me pasaba a mí, sé muy recursiva, puede ser un tablero plegable, un cajón escondido que se repliega para que sea un escritorio, puede ser también un estudio portátil, puedes elegir un rincón en tu hogar. El punto es tener la intención clara de ser creativa, quizás dividir un espacio. Esto no se trata de tener el espacio perfecto ni el estudio de arte ideal todavía, sino que encuentres un lugar en tu casa y reclámalo como tuyo para crear tu arte. Mi recomendación es que te des la oportunidad de asumir riesgos en tu hogar, siendo fiel a quien eres a través de la creación de este espacio. Este episodio va de cuidar muchísimo tu energía, pero también a través de tu espacio es vivir la vida en tus propios términos, empezando por lo que tienes hoy en tu día a día, que es tu hogar. Entonces vamos a definir cuáles han sido esas acciones que ya te he mencionado y lo que te he compartido no tiene sentido si no lo aplicas, ¿verdad? En tu vida diaria. Entonces la creatividad es ese puente de bienestar, de conexión contigo, nos ayuda a nuestra salud mental. Les he compartido algunos episodios acerca de la creatividad. Creo que asociado a la salud mental está el arte terapia, que se usa herramientas creativas para darnos este espacio para expresarnos. Obviamente que eso es guiado y tengo un episodio acerca del tema que lo puedes revisar y es una forma de cuidar de nosotros con estos actos creativos. Estamos cuidando de nosotros y entonces si quieres crear productos, si quieres crear servicios, resolver los retos que surgen en nuestro día a día, este espacio es esencial porque se trata de bajar el ruido, de conectarte contigo, de relajarte para tener esas respuestas, esas ideas, lo que quiere ser expresado a través de ti, porque le estamos dando un lugar a esa creatividad y cuando más conectes contigo, más auténtico serás y créeme que no hay rival alguno. Todos vinimos aquí a colaborar y compartir nuestros dones y talentos. Por eso, para mí la competencia no aplica, no existe, porque no tengo que competir con nadie. Creo que con quién tengo que fijarme y quizás hasta medir cómo estoy avanzando es con mi propia versión, la versión del pasado, ¿verdad? Que cada vez voy adquiriendo nuevos hábitos y que eso me permite verme a mí misma, cómo he avanzado, cómo he podido aprender y ser mejor en cada área. Y vamos a revisar esos action steps. ¿Qué vamos a hacer? Número 1, la limpieza de tu espacio quedándote con aquello que te gusta al 100%. 2, descarga el kit de tu estilo personal al vestir. Y este lo vas a tener en el enlace del episodio. Citas contigo para conocerte a profundidad, para saber qué es lo que te gusta, ¿verdad? 4, decide de una vez por todas asumir tu identidad creativa. Se trata de una decisión, de ser quien viniste a ser. Viniste a crear cosas hermosas.
Número 5, fortaleza interior para mantener la actitud de ser fiel a ti mismo. Necesitas mucha actitud. 6, elige las 3 palabras de cómo te quieres sentir en este espacio para crear un espacio con tu personalidad. 7, crea el mood board de tu espacio y toma las acciones que hoy están en tus manos para crearlo. Este mood board debe ser muy específico porque eso te dará una idea clara y que cuando encuentres esos elementos y si estás en las posibilidades puedas adquirirlos y puedas ir construyendo tu espacio. Para mí lo que ha pasado es que un poco se ha movido todo en la casa y este espacio para crear mi arte se tomó más lugar, tomó más espacio. Antes tenía el escritorio en mi habitación, pero ahora tengo este espacio para crear en una sola habitación y ya está. Todo se ha ido modificando y obviamente van surgiendo como una versión de mí que necesita otro tipo de cosas y los cambios también se van manifestando en el espacio. Con tu espacio puedes celebrar tu originalidad. Cuando una persona entre a tu casa, a tu habitación, debe llevarse esa impresión que tú ya tienes de ti. Debes ser memorable primero para ti, para luego ser memorable para los demás. Y en este episodio le he puesto atención a ese espacio para crear y soñar porque cuando reclamé ese lugar en mi vida empezó a cambiar. Entonces mi espacio no es perfecto, pero va mejorando con el tiempo. Darle un lugar a esa energía creativa se ha convertido para mí en un no negociable. Ser creativos es un derecho que nos pertenece a todos, pero que también requiere de nuestra parte y de nuestra acción. Requiere responsabilidad y compromiso. Porque cuando confiamos en esa voz interior, somos libres. No por ser obedientes ni por obedecer, sino por atreverte a escucharla. Realmente podemos confiar en esa voz interior, no solo para dar vida a ese espacio soñado, ¿verdad? Este espacio para crear y soñar, sino también para llenar de vida nuestra propia vida. Imagina tu vida como un canvas en blanco que lo llenas de color con tu arte. Y este espacio será ese lugar de soporte para darle vida, para hacerlo realidad. Y recuerda que tu espacio es el soporte de bienestar y éxito en tu vida. Con este episodio llega un nuevo tema. Con esto doy inicio a una nueva era de contenido en mi Instagram, porque quiero compartir esto de este espacio para crear y soñar, darles más herramientas a través del espacio para que sea ese soporte de bienestar. Y estoy encantada de compartir este tema. Realmente la creatividad ha hecho cosas hermosas en mi vida y cuando le damos un lugar, cuando reclamamos verdaderamente ese lugar, pasan cosas maravillosas, pero tú tienes que dar ese primer paso, tú tienes que abrirle la puerta a la creatividad. Y qué hermoso, qué hermoso compartir estos temas que tanto me apasionan. Espero que si llegaste hasta aquí te lleves lo mejor, que tomes una acción y que la apliques de verdad, porque los cambios en nuestro espacio son una forma de darle una señal clara a nuestro inconsciente que queremos cambios en nuestra vida. Entonces espero que de verdad te haya gustado. Si tienes algún comentario, si quieres contarme algo acerca de tu espacio, de la creatividad o de los temas que hayan surgido con esto, me puedes escribir, me puedes enviar un mensajito a mi Instagram. Está abierto para que podamos conversar. Y también ha sido súper chévere explorar para mí mi espacio a través también de mi estilo personal. Creo que van de la mano. Iris Apfel no se equivoca. Hace muchísimo sentido. Ser fiel a nosotros mismos es la clave para crear cosas hermosas en nuestra vida, para diferenciarnos por quienes somos. Y espero que de verdad te haya gustado. Me despido y me escuchas pronto en el próximo episodio. Besitos. Y esto fue todo en Divinamente Guiada Podcast.